Vamos a empezar con la séptima sesión del seminario de Marxismo, Leninismo y Emancipación de la Mujer. Como recordaréis, seguimos en el tercer bloque del seminario, dedicado a analizar eh, qué analizaron los autores y autoras marxistas sobre la situación de la mujer bajo el capitalismo. Antes que nada, comentar una vez más que sabemos que los fragmentos que tratamos en la sesión anterior eran bastante complejos, así que os invitamos nuevamente a cualquier duda que hayáis podido tener después de que os pasáramos la grabación hace unos días y si alguna se ha animado a volver a leer los textos, pues que nos los trasladéis por correo electrónico y iremos resolviendo las dudas que puedan salir, ¿no? Pero creemos que pues que son lecturas importantes para ver todo lo que viene en esta sesión y en las próximas, entonces animamos a que a poder ser no queden dudas en los conceptos que se trabajaron y que estamos dispuestas a abordarlos de todo lo que sea necesario. En esta sesión vamos a trabajar una selección de apartados de la obra La mujer y el socialismo de August Bebel. Bebel es un autor que todavía no habíamos tocado en el seminario y, bueno, así en- por encima fue un obrero alemán conocido sobre todo por ser un líder socialista en Alemania y por fundar el Partido Socialdemócrata de Alemania, aunque no, bueno, cofundar, no el solo, claro. Su libro La mujer y el socialismo fue uno de los primeros textos en vincular explícitamente la lucha por la emancipación de la mujer con la lucha de clases y el proyecto socialista, y el impacto de su libro se extendió enormemente al movimiento obrero, ¿no? Como me habréis visto, el prólogo que os hemos mandado leer es a la 50 edición, o sea, tuvo muchísimas ediciones publicadas. Es verdad que si alguien lee el libro completo, puede encontrar algunas imprecisiones o afirmaciones que pueden parecer un poco, pues, que no estén muy fundamentadas. Bebel mismo las iba corrigiendo según se las iban señalando en las diferentes ediciones que iba sacando, pero bueno, creemos que en general así, es una obra que da una explicación sistemática de la situación de la mujer que en su momento fue muy valiosa para la teoría marxista sobre la cuestión de la mujer y que sigue manteniendo su valor en muchos aspectos. Eh, para presentarnos los apartados que hemos seleccionado tenemos a Carmen, a quien ya conocéis, quienes ya estuvisteis en la presentación del seminario en diciembre, pero bueno, que entre muchas otras cosas es directora de la revista La Comuna y analista política internacional. Y en esta ocasión pues se ha prestado a hacer la presentación de hoy, lo cual le agradecemos muchísimo. Y pues nada más, cuando quieras, Carmen, nos compartes pantalla y adelante. Pues bueno, primero muchas gracias, Esti, por la presentación y muchas gracias también a todos y a todas por coordinar este magnífico y necesario curso y también por darme la oportunidad de aportar, aunque sea un pequeño granito de arena, a toda esta labor que estáis realizando. Bien, pues como muy bien comentaba Esti, el libro de August Bebel tuvo muchísima relevancia en su momento, tuvo muchas ediciones. También, como vemos en el prólogo, no solo en el prólogo que se ha recomendado para la lectura, sino en general, pues también hay repercusiones, se generan ciertos diálogos con otros autores que son bastante convenientes para comprender cómo se profundizó esta cuestión. Y también hay un elemento que a mí me parece clave y que creo que tiene plena actualidad, que es el hecho de cómo estructura Bebel este libro. Bebel hace un análisis muy específico, muy concreto, compara realidades, da datos, hace una investigación profunda o una investigación rigurosa que no solamente, o sea, que evidentemente hay que actualizar, que evidentemente tenemos que seguir trabajando, pero yo creo que a nivel metodológico sí que es un aporte que es ya, como se dice esto, atemporal. O sea, esa forma de expresar o de analizar el contenido o sea, la realidad social para poder enfrentarla también a los condicionamientos históricos, políticos e incluso para poder generar una práctica política en relación y en sintonía con la teoría planteada, creo que tiene plena actualidad y en ese sentido, supongo que ya habréis hablado de esto, recomiendo el artículo que escribieron los compañeros David y Lucía, porque
hombre, más breve, pero yo creo que sigue en esta sintonía de ese análisis concreto de la realidad concreta, donde por un lado se desarrolla la teoría, pero también es una puesta práctica. Y bueno, como bien ha comentado se había recomendado ese prólogo de la edición número 50. Y entonces aquí yo he querido destacar un fragmento de este prólogo que dice así: el movimiento femenino, tanto el burgués como el proletario, ha conseguido mucho en los últimos tiempos, supongo, que han pasado desde la aparición de mi libro. Y en verdad en todos los países civilizados del mundo. Apenas debe haber otro movimiento que en tan poco tiempo haya obtenido resultados tan fértiles en el reconocimiento de la igualdad de derechos políticos y civiles de la mujer y la misión de las mujeres a estudios universitarios y a profesiones que antes les estaban vedadas. Se han efectuado grandes cambios y hasta los partidos que antes se oponían al movimiento femenino moderno, desde su punto de vista fundamental, como el Centro Católico y los cristianos sociales protestantes, han creído necesario incluirlo, ¿no?, dentro de sus planteamientos. Dice, por la sencilla razón de no perder por completo su influencia en los círculos femeninos accesibles a ellos. Pero si uno se pregunta, ¿cómo se explica este fenómeno? La respuesta reza: esto lo ha provocado la gran revolución social y económica efectuada en todas nuestras relaciones. Es decir, esto lo vamos a ver después también en el libro, y además también es básico en toda la teoría marxista, vincula directamente con cómo se analiza el origen de esa opresión de las mujeres desde el marxismo y también incluso desde la sociología seria, que es vinculada a las transformaciones y a la realidad material cambiante que se va desarrollando desde las sociedades prehistóricas, y que por lo tanto, efectivamente, cuando se producen otros cambios a nivel social, esto repercute también en la posición que la mujer vaya a ocupar en una sociedad dada. En el caso del libro de Bebel se va a centrar mucho en la idea de cómo el capitalismo va a cambiar las condiciones para la participación social y política de las mujeres, y eso va a tener una repercusión directa en que sea también un movimiento que iba cogiendo fuerza constantemente, porque iba acompañado de unas condiciones materiales que le eran favorables. Y en ese sentido, por eso, vinculándolo con esto, la primera parte, la introducción y la primera parte se centra también mucho en explicar este concepto clave que es la cuestión de que no podemos desvincular la situación de las mujeres del desarrollo de los distintos procesos históricos, del desarrollo económico y de los distintos modos de producción, y de cómo eso han ido fraguando las relaciones entre hombres y mujeres también. Eh, en ese sentido, hay una cosa que yo creo que es interesante, porque también aporta como una visión que pueda parecer optimista, pero que realmente es realista, que es el hecho en sí de que efectivamente la desigualdad de sexo no ha existido desde siempre, y eso significa que puede ser cambiado. No he señalado esa parte, pero en esta parte también Bebel menciona que lo único que sí que se mantiene es el cambio. Y yo creo que esto y la transformación, ¿no?, el cambio y la transformación siempre nos ha acompañado a lo largo de la historia. Creo que en el momento, además, en el que nos encontramos, donde de alguna manera creo que hay cierto pesimismo justificado político, es importante ser muy conscientes de este realismo, ¿no?, del hecho de que ninguna de las cosas que parece que son de toda la vida lo son, y que realmente todas están vinculadas con nuestra realidad material, nuestras relaciones sociales de producción, y que todo esto puede cambiarse porque ya hemos visto y tenemos la experiencia de que ha cambiado muchas veces, y casi siempre para mejor realmente, no siempre, no todos los cambios tienen que ser negativos. Entonces, en ese sentido, es muy importante porque esto también rompe por un lado, con los principios del idealismo más conservador, ¿no?, que plantea a la mujer como en el hogar, o la donna angelicata de la literatura, sino que también rompe con otros estereotipos que desgraciadamente también tenemos en la actualidad, que figuran, que prácticamente plantean las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones entre los sexos, dentro de lógicas idealista, esencialista, y no bajo el paraguas de un análisis realista de lo que ha sido la historia, de cómo se ha fraguado la opresión de las mujeres y cómo, por lo tanto, tenemos que transformar esa realidad.
igualmente cómo esa realidad se transforma independientemente de nuestros deseos cuando se van produciendo transformaciones en el ámbito social, en el ámbito económico y en el desarrollo de las sociedades y de los modos de producción. Voy a ir a la parte que yo creo que es el grueso, que es el capítulo 13, que es la posición laboral de la mujer. ¿Por qué considero que es el grueso? Bueno, aparte de que es lo que hemos recomendado leer entero, porque no solamente en el caso de Bebel, sino que ya previamente otros autores, Marx, Engels, pero también posteriormente en las experiencias revolucionarias reales, del socialismo real, vamos a ver, la cuestión de la introducción de la mujer en el mercado productivo fue determinante. ¿Por qué? Porque hay que entender que si lo que supuso el inicio de esa opresión femenina, que además que también explica Engels en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, tuvo que ver con el hecho de que fue apartada de la vida pública, fue apartada de las relaciones sociales de producción, el hecho en sí de la necesidad que tuvo en un momento determinado el modo de producción capitalista de incorporar el mayor número posible de mano de obra y, por lo tanto, incorporar a las mujeres al mercado productivo, ha sido una herramienta que ha facilitado, y se puede constatar, los procesos de emancipación femenino, no solamente desde una perspectiva socialista, pero incluso desde una perspectiva burguesa. Hemos visto cómo ese avance que se ha dado tan grande dentro de la situación de las mujeres ha tenido mucho que ver con cómo esa mujer que estaba aislada, esa mujer que estaba fuera de las relaciones sociales de producción, al incorporarse al mercado productivo, empieza a adquirir, por una parte, empieza a participar de esas relaciones sociales de producción y también empieza a adquirir una conciencia política, empieza a adquirir una conciencia primero sindical, empieza a organizarse, empieza a combatir y empieza a cambiar y a transformar la realidad junto con los hombres de su clase. Esto va a ser determinante. Bebel plantea en relación también a cómo el capitalismo necesitaba de todo esto, este fragmento que he seleccionado, que dice: la aspiración de una mujer a un oficio autónomo y a la independencia personal la reconoce hasta cierto grado como algo justo la sociedad burguesa, lo mismo que la aspiración de los obreros a la libertad de movimiento. La razón principal de esta complacencia estriba en los intereses de clase de la burguesía. La burguesía necesita la completa liberación de las fuerzas de trabajo masculinas y femeninas, a fin de poder desarrollar al máximo la producción. Pues como estaba mencionando, efectivamente es una necesidad, el capitalismo necesita más mano de obra, pero es algo que va a reforzar las capacidades de la clase obrera en su conjunto y en concreto de las mujeres de la clase obrera para poder participar en la lucha política y también para conseguir una emancipación personal efectiva, que, no la, que la liberara de lo que era el yugo de lo doméstico, que como ya sabemos también suponía tener que aguantar todo tipo de vejaciones. Ahora las vejaciones son otras, pero esas vejaciones se combaten también de otra manera, a través del sindicato, a través del partido y a través de la organización. Entonces, va a ser clave, tanto para las mujeres como para el movimiento obrero en general, la incorporación de las mujeres al mercado productivo, un paso fundamental para poder llevar a cabo pues, procesos emancipatorios y revolucionarios. Quería relacionar estos puntos con algunos temas de actualidad, pero lo voy a dejar para el final. Estaba dudando en cómo hacerlo, pero pienso que lo voy a dejar para el final. En el desarrollo y difusión del trabajo femenino, efectivamente, Bebel plantea pues, determinados escenarios que se dan contradictorios a veces, ¿no? Las ventajas y las desventajas. Por ejemplo, pongo también aquí otro párrafo. Dice: en el comienzo de la producción capitalista, el obrero masculino es casi el único que se enfrenta al obrero masculino en el mercado de trabajo. Ahora se enfrentan sexo contra sexo y edad contra edad, la mujer contra el hombre, y la mujer a su vez es desplazada por la gente joven y los niños. Es decir, se genera toda una competencia y esa competencia se produce por distintos motivos. Las mujeres, al ser considerado su trabajo como un trabajo extraordinario, como un aporte extra al salario doméstico, al salario familiar, eso se utiliza como justificación para salarios más bajos. Igualmente otros elementos como el hecho en sí, que nos puede sonar también actual,
de que las mujeres se quedan embarazadas, de que hay determinados contextos donde van a tener que cesar en su trabajo. Entonces hay determinadas justificaciones que sirven para que el trabajo femenino tuviera un menor salario que el trabajo masculino. Esto supone, como pongo en el segundo punto, un desplazamiento y una sustitución. Hay determinados sectores donde se empieza a contratar a mujeres, que sale más rentable para el patrón, y se despide a sus pares masculinos. Y, eh, y esto va a generar pues, determinadas situaciones de conflicto, y estos conflictos fueron reales y existieron, donde de alguna manera los hombres trabajadores sentían que el trabajo femenino estaba suponiendo pues, una merma en los derechos laborales de todos los demás. Y una merma sobre todo en el salario, ¿no? El salario había bajado debido a esto. Otra vez me da muchas ganas de irme a temas de actualidad con respecto a esto. Por ejemplo, este es el debate habitual que ocurre con el tema de los inmigrantes. Siempre se suele decir que si los inmigrantes aceptan trabajos con peores salarios, pues entonces eso afecta a todos los demás porque tienen que aceptar salarios con peores condiciones salariales y laborales. Efectivamente, pues esto ya ocurrió en este caso y también es interesante ver cómo se solventa, ¿no? Esta situación. Esta situación, voy a poner un ejemplo que no sale en el libro de Bebel, pero que sirve para evidenciar esto, un caso además dentro del Estado español, que fueron dos huelgas, una en Málaga a finales del siglo XIX, en una fábrica, si no recuerdo mal, del vidrio, que era también un sector que había bastantes mujeres, que hicieron una huelga precisamente por la desigualdad salarial, exigiendo tener el mismo salario que sus pares masculinos. Esta huelga fue exclusivamente femenina y desgraciadamente no consiguió su objetivo. Pero en 1913, cuando ya había cierto aprendizaje al respecto de todo esto, en Barcelona se produce la huelga del textil algodonero, donde también las mujeres estaban exigiendo esa igualdad salarial. En este caso fue una organización sindical donde tanto obreros como obreras participaron de forma activa de esta huelga y consiguieron ese objetivo. Y creo que esto es interesante porque además Bebel sí que lo plantea, que la solución para este tipo de desbarajustes es precisamente la organización, la participación dentro de los sindicatos. Entonces es muy importante tener en cuenta esto para otros problemas con los que nos enfrentamos hoy en día, para entender cómo la unidad de clase tiene que recuperarse si queremos de forma efectiva poder combatir a quien se está aprovechando, a quien está dividiendo a esa clase trabajadora, aprovechando situaciones de vulnerabilidad, como la que podían tener las mujeres en esa época y como la que tienen hoy en día, por ejemplo, los colectivos migrantes, que están en la misma situación que podemos decir que estaban muchas de estas mujeres y que por lo tanto se están aprovechando de ellos los mismos que también se quieren aprovechar de nosotros. Así que es interesante ver cómo Bebel plantea estos conflictos en ese momento y donde al final la solución sigue pasando por lo mismo, la unidad de clase y conseguir en ese sentido que estas divisiones de sexo contra sexo, edad contra edad, o incluso etnia o nacionalidad contra nacionalidad, tenemos que superarlas si queremos evitar que la burguesía, que el gran capital abuse de todos nosotros y aproveche esas contradicciones para poder aumentar la explotación. En ese sentido, también plantea Bebel que se produce en estos años un crecimiento cuantitativo de la presencia de las mujeres dentro del mercado productivo, incluso transformando algunos oficios que pasan a feminizarse. Y esto también vincula con la actualidad. En la actualidad prácticamente casi todas las mujeres de cierta edad están integradas dentro del mercado productivo, como ya sabemos, y siguen existiendo determinados oficios que siguen estando especialmente feminizados. Es llamativo porque aunque hoy en día por ley no existen leyes que permitan la desigualdad salarial, como si existía en esa época, donde oficialmente tú no puedes pagar a alguien menos por el hecho de ser mujer, la realidad es que sí que ocurre en esos oficios feminizados, es decir, comedores, todo el trabajo social, por ejemplo, que son oficios que habitualmente han estado ocupados por mujeres y que sigue siendo mayoritariamente así, suelen tener peores condiciones laborales que otros. Y en ese sentido se produjo una huelga en el año, me parece que fue 2019, en Glasgow, en Escocia,
que exigía al ayuntamiento un pago por una indemnización por esta situación en relación a los trabajadores sociales del ayuntamiento. Ganaron la huelga porque pudieron demostrar que en efecto el capitalismo sigue haciendo sus trampas, pero que la unidad de clase, de nuevo, puede combatir esto. Y ahí, como decía al final, lo de las condiciones de desigualdad salarial y de organización. Desgraciadamente, también Bebel plantea que hay menos mujeres organizadas a nivel sindical, a nivel político, que sus pares, sus pares masculinos. Esto, desgraciadamente, creo que sobre todo en sindicatos sigue siendo así. Hay más mujeres que antes, evidentemente, pero sigue habiendo mucha más presencia masculina y creo que también deberíamos plantear por qué esta situación se sigue dando hoy en día. Como he dicho al principio, lo más interesante para mí o lo más universal del trabajo que expone Bebel es copiarle el modo de analizar, ¿no? De analizar la realidad para poder encontrar respuestas a situaciones que vivimos hoy en día. Y en ese caso, él se centra bastante en la mujer casada. ¿Por qué en la mujer casada? Como obrera, la mujer casada es mucho más atenta y dócil que la soltera. La preocupación por sus hijos la obliga a hacer el mayor esfuerzo a fin de adquirir el sustento necesario. Y de este modo aguanta cosas que la soltera no aguantaría, y mucho menos el obrero. En general, la obrera se atreve raras veces a unirse a sus compañeros para conseguir mejores condiciones de trabajo. Esta circunstancia eleva aún más su valor a los ojos del patrono. En sus manos constituye a menudo hasta un buen triunfo para los obreros masculinos rebeldes. Contra los obreros masculinos rebeldes. Esto persiste en la misma idea de antes. A mayor vulnerabilidad, mayor rédito sacan los capitalistas y más se va a potenciar la división interna dentro de la clase trabajadora. Es muy importante esta parte que habla de la mujer casada por el desarrollo que hace Bebel durante toda esa parte de por qué esto se produce, esta condición especialmente vulnerable de la mujer casada. Y creo que esto también es un aprendizaje, porque al final tenemos que ser muy conscientes de quiénes son los sectores más vulnerables dentro de la clase trabajadora y ponerlos en el centro de la situación, porque si no vamos a caer una y otra vez en esas divisiones de clase que tanto tratan de imponernos. Y después también otro elemento era el tema de la industria doméstica. Dice Bebel, la paga más miserable es la de los obreros de la industria doméstica y por cierto, tanto la de los hombres como la de las mujeres. Pero para las mujeres es aún peor. Además, el tiempo de trabajo carece de límite y de medida en la temporada. Y también se practica mucho en la industria doméstica el sistema de sudor. Esto lo he querido señalar también por la actualidad. Diréis, ¿qué actualidad tiene esto? Pues mucha. Voy a ello. El sistema de sudor era el sistema de terciarización, ¿no? De enviar, por ejemplo, lo hemos visto en algunas películas antiguas, que las mujeres cosían pantalones en casa o lavaban en casa, y esto llevaba todo un sistema de intermediarios que efectivamente se llevaban parte del salario de estas mujeres, que además no estaban protegidas por las mismas leyes que pudieran ir desarrollándose a nivel laboral, y además estaban ajenas a la sindicalización porque estaban en su casa. Creo que con todo el desarrollo que estamos viviendo del desarrollo tecnológico, del trabajo a través de casa, también de la uberización que se habla de la economía, donde el puesto del intermediario es cada vez más común, donde la terciarización también es cada vez más común. Esto que denuncia Bebel y que es algo que de alguna manera se fue como superando, tiene más actualidad que nunca. Entonces me ha parecido muy interesante. Yo ya me había leído este libro anteriormente, ahora cuando lo he releído, porque le he dado más importancia que entonces a este aspecto. Y además a la cuestión también de la industria doméstica. Como sabemos, sigue siendo una de las industrias más maltratadas por parte del sistema, y ahí dice tanto a los hombres como a las mujeres. Efectivamente es así, pero esto también se relaciona con lo que hablamos antes. Es un sector fundamentalmente feminizado y aunque efectivamente aparezcan hombres que empiecen a realizar estas labores, por ejemplo, cuidado de niños, eso no cambia el hecho en sí de que sigue manteniendo la tradición de trabajo feminizado con peor salario y peores condiciones. Pero vuelvo a repetir que a mí me ha llamado mucho la atención la cuestión del sistema de sudor y de cómo eso también se vincula con el ahora, ¿no? Con esa uberización que se está produciendo en el mercado productivo
y que aunque podamos creer que es algo como muy moderno, realmente lo que nos está devolviendo son a las etapas más clásicas y duras del capitalismo. Y ahora ya yéndonos hacia la parte final, que ya se centra en los cambios que se han ido produciendo en otros aspectos, en la vida doméstica. Bebel dice, los hechos muestran que la evolución moderna arranca cada vez más a la mujer de la vida familiar y del hogar, que remite hoy por hoy a la mujer solo al hogar y a su familia, vive reflexivamente sin ver lo que se desarrolla a su alrededor. Esta frase creo que es muy importante para lo que habíamos mencionado antes, de que la introducción de las mujeres en el mercado productivo es una tendencia evidente, una tendencia clara, y también creo que es importante, estoy un poco a lo mejor pesada con llevarlo todo a la actualidad, pero es que he leído este libro con unos ojos muy actuales en desgraciadamente demasiados elementos. Eh, por ejemplo, hoy estamos viendo cómo se intenta poner de moda, se intenta plantear, bueno, a través de redes sociales, una especie de romantización de lo que es ser ama de casa, de lo que es el trabajo doméstico y la vuelta al hogar de las mujeres. Efectivamente, como dice Bebel, no se corresponde con la realidad. La realidad es que hoy en día las mujeres están integradas en el mercado productivo por deseo y por necesidad. O sea, tanto una cuestión material, pero también hay una cuestión personal, hay un desarrollo también de la mujer en ese sentido. Sin embargo, es muy peligroso ese discurso reaccionario, esa moda, porque realmente como la cuestión material va a seguir estando vigente, muy probablemente lo que acabemos viendo son precisamente pues esos otros nuevos tipos de trabajo que son trabajos individuales, egocéntricos, vinculados a las nuevas tecnologías, redes sociales y que evitan, impiden el desarrollo de una lucha política organizada porque te aíslas del resto de la clase y también te genera pues una confusión al respecto de cuál es tu posición dentro de las relaciones sociales de producción, o si es que produces algo. Bueno, y bueno, yéndonos a esa parte final, la lucha de la mujer por la educación, en el capítulo 27 ya, perdón, no, esto en el capítulo 14, después vamos a, perdón, me he equivocado, es que el capítulo 14 pasa para la lucha de la mujer por la educación y refiere a la revolución en la vida doméstica. Efectivamente, antes he hecho como una crítica a la tecnología, que no es una crítica en plan ludita, o sea, sí que considero que la tecnología es positiva, el problema es el sistema capitalista, y ya ocurrió también en esta época. Dice Bebel que gracias a la tecnología las tareas domésticas habían facilitado mucho en la vida de la mujer, lo cual es una realidad que además hoy en día se ha perfeccionado porque ha habido avance tecnológico en relación a las cuestiones domésticas. Igualmente se han producido transformaciones en la organización social. Y esto, según afirma Bebel, pues también modifica la estructura familiar, permitiendo pues mayor tiempo, una mayor autonomía, un mayor tiempo a las mujeres y a los hijos para su desarrollo personal y social. Y esto vincula también con lo que decía previamente, de que hoy en día la mujer está integrada en el mercado productivo por necesidad, pero también porque se ha producido ese mayor grado de autonomía y también hay una cuestión de desarrollo personal. Creo que no es incompatible una cosa con la otra. Y yéndonos ya eso al final, al capítulo 27, que vincula directamente con el desarrollo de esta personalidad, con esa transformación de lo personal o de la visión de las relaciones interpersonales. Bebel se centra en dos aspectos, bueno, hemos centrado nosotros dos aspectos, la cocina comunista y la transformación de la vida doméstica, que está relacionado con lo que mencionábamos antes, y en ese sentido, la modernización de la cocina, que llama él, con instalaciones eléctricas y maquinaria especializada, ha mejorado pues, la calidad de alimentación, pero también ha reducido el esfuerzo en el hogar. Hoy en día se ocupa menos tiempo en las tareas del hogar de lo que se ocupaban hace unos años y por lo tanto eso permite que tengamos más tiempo para otras actividades. Habla también Bebel de la centralización de servicios como la calefacción, el lavado, la limpieza, que promete liberar a la mujer de las tareas tradicionales, impulsando un cambio social hacia una sociedad más igualitaria. Esto ya lo planteaba Engels. Engels planteaba que la liberación de la mujer llegaría también de la necesidad de construir
una gran industria social, ¿no? Que se encargue de toda esta parte que llamamos hoy en día de los cuidados. Desgraciadamente lo que estamos viendo es, por un lado, bueno, perdón, inicialmente lo que vimos es cómo se ha desarrollado todo esto en los proyectos de socialismo real, cómo los comedores, incluso la limpieza, incluso los edificios se construían pensando en una lógica de transformación social, y durante muchos años también eso se reforzaba con un apoyo por parte del Estado, ¿no? Un Estado social que cubría determinados elementos como son la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, una serie de elementos. Es muy importante este punto, porque si estamos diciendo que para la emancipación de la mujer todos estos elementos son claves, la degradación económica y la degradación de los derechos sociales suponen un retroceso, y es un retroceso que estamos viviendo. Estamos viviendo en este momento un proceso de privatización de todos esos servicios, una regresión hacia algo que estaba superado y algo que ya en el siglo XIX se planteaba como un camino al que íbamos a llegar sí o sí. Y bueno, efectivamente también cuestiona el estereotipo de la profesión natural de la mujer, en relación a la transformación de las tareas domésticas y en relación también a esos cambios que, como ya hemos señalado previamente, ya se habían dado con la introducción de las mujeres en el mercado productivo y con esa transformación que también supone para las mujeres en el sentido político, organizativo y en su posición dentro de la sociedad misma. Y cómo la sociedad misma también cambia, ¿no? Cómo se produce esa retroalimentación. Y bueno, y no sé si he sido muy breve, porque yo suelo ser muy breve para estas cosas, no sé, o me extendió mucho, no sé cómo. No, muy bien, muy bien. Yo creo que perfecto. Sí, Bueno, sí, pues ahora el diálogo, ¿no? Que eso creo que es lo interesante. eso es. Nada, eso, gracias Carmen por la presentación tan clara y completa. He visto también por el chat que se estaban agradeciendo los paralelismos con la situación actual. Eh, y nada, ahora eso, lo que decía Carmen. Como siempre, un rato para preguntas, comentarios o eso, cualquier reflexión que queramos compartir. Yo creo que la presentación ha sido eso, ha estado, eso, ha recogido lo más importante, pero bueno, eso, animaros a participar porque seguro que entre todas podemos sacarle más jugo al tema. Tenemos un comentario de Elba y luego Jaime dice que quiere hacer algunas aportaciones. ¿Quieres hacerlas a viva voz, Jaime? ¿Te animas? Sí, sí, me animo del todo, Esti. Bueno, voy a hacer unas reflexiones muy interesantes, que yo creo que son muy interesantes. Antes hablábamos en el chat, una compañera y yo, de la actualidad de los clásicos. Los clásicos te proporcionan una visión de las cosas muy interesante y pese a que son obras del año 1879, su análisis, como señalabas, Carmen, tiene unos paralelismos extraordinarios con la actualidad. Con la actualidad, además, mediada por. Yo estoy haciendo un trabajo sobre digitalización y trabajo por algo tan novedoso como son las plataformas digitales y la uberización, la economía de plataformas, uberización de la actividad laboral. Y fíjate tú, en el año 1839, donde no tenían viso de que existiera Internet, ni redes, ni plataformas digitales, hablaban de cosas muy similares. El problema es que parece que en pleno siglo XXI, ya avanzado, volvemos a una manchesterización de la actividad laboral y de la sociedad. Y esto nos lo contaban en el siglo XIX, a finales del XIX. Parece ser que poco hemos aprendido, por decirlo de alguna manera. Bueno, en cualquier caso, me parece muy interesante destacar tres aspectos, o cuatro, tengo ya aquí anotados leyendo el texto de Bebel, que os animo a comprarlo porque es muy barato, son 12 euros, creo, y es una cosa que debe figurar en la biblioteca de la gente. No, ya me llama la atención la lucha de la emancipación de la mujer como un aspecto de la lucha de la emancipación humana, ¿no? De la lucha de clases, para hacer frente a la explotación del hombre por el hombre. Muchas veces pensamos que el feminismo es una cosa y la lucha de clases es otra, y es interesante desde este curso observar cómo el marxismo y el leninismo han observado el feminismo, la cuestión de la mujer, como un aspecto más de la lucha de clases, no algo ajeno a ella. Y es interesante esto en tanto en cuanto asistimos ahora a las políticas de identidad que parece que disgregan más que unen a la clase obrera. Me ha parecido interesante subrayarlo.
También me parece interesante la naturalización que se da a las características de la mano de obra de la mujer en cuanto a sus actitudes y habilidades. Señala Bebel a lo largo del texto que son más útiles para las hilaturas, para la fábrica textil, porque trabajan más concienzudamente, son más hábiles con las manos. Y esta naturalización creo que da lugar pues, a la feminización de determinadas ocupaciones y, en última instancia, su degradación. Ocupaciones que están feminizadas en un altísimo porcentaje, de un 80 o 90%, son las ocupaciones que más se degradan en sus condiciones de trabajo. Me parece interesante llamarlo, señalarlo, porque deberemos establecer una especie de lucha contra lo denominado natural. Lo natural parece que no se discute. Y llega a ser un poco esto natural como haciendo un paralelismo como con el sentido común gramsciano, ¿no? Y habría que luchar un poco contra esta hegemonía de estas cosas. También relativa a la feminización de ciertas ocupaciones y su progresiva degradación, podemos pensar, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el profesorado de primaria y de secundaria. Es una ocupación que paulatinamente se va degradando más y más. Y a raíz de esto, pensar en la feminización de estas ocupaciones y el prestigio social que llevan aparejadas. Parece ser que las ocupaciones femeninas tienen poco prestigio social, porque van precisamente vinculadas a lo natural de la mujer, que son los cuidados, la atención al otro. Y por último, me ha llamado muchísimo la atención el optimismo tecnológico que presentaba Bebel, ¿no? En el siglo XIX, a finales del XIX, con respecto a la liberación de la mujer de las tareas domésticas o del ser humano, ¿no? Las cocinas comunales, la calefacción central, el agua caliente en casa, etcétera, ¿no? Me ha llamado poderosamente la atención y volviendo un poco, Carmen, a lo que tú planteabas con traer el texto al día de hoy, con cierto fetichismo ante la innovación tecnológica, cómo se fetichiza, cómo es un elemento de cambio social sin duda y cómo esta innovación tecnológica lleva impresa siempre la idea de progreso y de mejora. Lo único, claro, este proceso de cambio tecnológico no está comandada por la parte social más explotada, sino al contrario, está comandada por la parte social capitalista, del empresariado capitalista, del gran capitalista, del gran capital, y termina, pues, como tú has señalado, Carmen, a lo largo de tu exposición, que te felicito, has hecho una magnífica exposición, Carmen, trayendo las cosas al día de hoy, pues que nos trae al día de hoy, ¿no? Como la innovación tecnológica, la digitalización, puede llevarnos a unas condiciones de trabajo absolutamente indeseables, más propias del siglo XIX, del siglo de Bebel, que del siglo XXI en el que estamos viviendo. Era todo, gracias. Yo coincido con lo que planteas, pero claro, el tema de lo tecnológico es como ocurría con las máquinas. Que las máquinas iban a ser una liberación y no lo fueron, pero realmente no lo fueron. Bueno, sí lo fueron, en cierta medida sí, no es que no es un no total, evidentemente, porque aquí lo que falla es el modo de producción capitalista, realmente. Los avances tecnológicos con otra forma de entender la economía, las relaciones sociales, el mundo del trabajo, sería otro. O sea, sí, claro, que sería una liberación. Yo creo que lo importante es, sí, pero yo también he observado ese optimismo excesivo de Bebel que me ha parecido, me ha dado hasta un poco de ternura, la verdad. Dale, Eduardo, si quieres. Bueno, yo quiero comentar una tendencia que desde mi punto de vista, bueno, pues va al alza y fomenta pues el sector burgués de la sociedad, ¿no? Dentro de las empresas, en publicaciones, o sea, en la prensa burguesa, ¿no? Que fomenta esta versión del feminismo, como él dice, burgués, que es, bueno, pues reivindica pues igualdad de derechos sobre el papel, en igualdad salarial, que bueno, que eso ni lo conseguimos ahora, pero bueno. Y bueno, me gustaría preguntaros, ¿no? Si podíais desarrollar un poco más este punto, ¿no? De cuál es vuestra opinión, ¿no? Porque veo que en la sociedad hay como pues dos campos de batalla, el campo reaccionario y luego está pues este pseudo progresismo que fomenta mucho a algunas empresas y publicaciones más relacionadas, ¿no? Pues con la economía neoliberal.
en relación, porque también lo ha comentado Jaime y creo que también hay algunos comentarios ahí en el chat con el tema de lo del feminismo. A ver, el feminismo burgués que se menciona, a ver cómo lo voy a intentar exponerlo tal y como yo lo veo, puedo estar equivocada, pero yo creo que el feminismo burgués surge finales o sea, con las revoluciones liberales y es objetivamente revolucionario en su momento. El problema es que es limitado, no que tenga un problema no tenemos un problema de esencia con eso, ¿no? O sea, entendemos que es una lucha legítima. Lo que pasa que igual que ocurre con el resto de los derechos que se reivindican en las revoluciones liberales, están dentro del marco del liberalismo, son derechos que no atienden a la división que ya existe de clase dentro de la sociedad, y entonces de alguna manera pues, se entiende desde el marxismo que hay unas limitaciones a la hora de enfrentar esas causas, pero no que la causa que defiendan sea ilegítima. O sea, son dos cosas completamente distintas. Entonces, creo que esto sí es importante tenerlo en cuenta porque además hoy en día a mí hay una cosa que me preocupa, porque has dicho que sí hay pues ese punto reaccionario y las identidades. Bueno, sí, pero ambos son posiciones idealistas que se pueden retroalimentar, pero para mí, vuelvo a repetir, es algo personal, para mí no, la intención también importa. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta que hay luchas legítimas que pueden estar muy equivocadas en su proceder, pueden estar muy equivocadas en su análisis, pero que no las podemos igualar con las que evidentemente son ilegítimas, como todas las posiciones fascistas y reaccionarias, ¿no? Yo creo que eso es ilegítimo. Eso ya es otro tema y estamos hablando de otra cuestión. Entonces sí, hay que hacer la crítica, pero creo que es importante puntualizar. Es una observación interesante, ¿no? Que requiere su crítica, pero hay que cuidarse de no caer en la falsa equivalencia, ¿no? Por lo menos yo, como lo he expuesto, es cierto que da a entender que parece equivalencia y, por supuesto, no quería que pareciese así. Pero sí. Bueno, pues gracias por la aclaración. Yo algo que quería también comentar, que me había gustado del texto, de que lo explica de forma bastante clara en el PDF que teníamos nosotros, creo que estaba en la página 651, 652, por ahí es ya, me parece que es en el último capítulo, el capítulo 27. Y es que eh, Bebel comenta cómo he cogido dos citas literales, en la página 651 dice, por tanto, la sociedad burguesa lleva ya en todos los terrenos los gérmenes de la transformación socialista de la sociedad. Y luego en la siguiente página dice, volvemos a tener una prueba más de que la sociedad burguesa marca también el camino a la revolución de la vida doméstica, aunque solo para sus privilegiados en ese momento, ¿no? Entonces, aquí me parece interesante esa idea que hemos ido viendo en diferentes sesiones, eh, y es esto de que cuando el marxismo, los autores marxistas vemos que dicen que la sociedad burguesa lleva en sí los gérmenes de la transformación socialista, nos referimos a que el propio desarrollo del capitalismo es el que genera las condiciones pues, materiales, sociales y políticas eh, que hacen que hacen posible y necesaria su superación por el socialismo, y que las propuestas, bueno, digamos, las previsiones que se hacen de cómo va a ser una sociedad socialista y las prácticas que han llevado a cabo en los estados que han desarrollado el socialismo real no son cosas, no son proyectos inventados o en base a cómo querríamos que fuera una sociedad, ¿no? O cómo querríamos que fuera la sociedad futura, sino que justamente tienen, o sea, son válidas en tanto que desde un análisis materialista científico responden a ese germen que ya nace de las condiciones que el propio capitalismo genera, aunque no sea su intención, ¿no? Más que nada por señalar esto que también es como otra cara más del análisis materialista de la historia que hemos visto más pues en las fases anteriores eh, de, de, bueno, de otros modos de producción, más concretamente, y que igual todavía en esta parte del capitalismo no habíamos visto, por mencionar.
y Manuel tiene la mano levantada. Sí, es solo o sea, una duda que me surge en el libro de Weber que habéis comentado, al hablar de la mujer casada, que entiendo que en aquella época sería mujer casada y con hijos, parece que es más, incrementa su valor a ojos del patrono porque es más atenta y dócil que la soltera, porque tiene hijos claro, tiene que andarse con ojo para mantener una familia. Por otro lado, yo siempre, o sea, siempre da la impresión en la actualidad que el hecho de que las mujeres puedan tener hijos es una desventaja en el mundo competitivo laboral que vivimos. Entonces, era solo si hay una contradicción en esas dos corrientes, si hay alguna que tenga más peso o si son simplemente dos fenómenos que ocurren y en función del tipo de trabajo, pues tendrá más peso uno u otro. Solo, no sé, me surge esa duda, por si tenéis alguna reflexión al respecto. Gracias. Bueno, yo tal y como lo vi o sea, el análisis que yo hago, extraigo de lo que dice Weber al respecto de la mujer casada, es que precisamente esos condicionamientos lo que hace que sea más vulnerable y por lo tanto acepte peores condiciones porque tiene que sacar adelante a su familia. O sea, no es que eso sea un impulso para su carrera laboral, sino además, de hecho, menciona que es precisamente la mujer casada la que acepta los peores trabajos, los más peligrosos en la industria química, por una serie de ejemplos, que son trabajos que otras personas pueden rechazar y las mujeres casadas no, porque si una mujer casada tiene que ir a trabajar en esa época que estamos hablando, significa que su familia lo necesita con urgencia. Y yo creo que la mención va por ahí. No creo que sea una contradicción en relación con si actualmente las mujeres que trabajan tienen más facilidad o menos para tener o no tener hijos, que sería otro debate, creo yo. Creo que son dos temas distintos. Manuel, Bueno, yo quería hacer un par de comentarios. Uno a propósito de esto último. ¿Cómo lo entiendo yo? Yo creo que es un texto que hay que leer históricamente y yo creo que se está refiriendo al hecho de que en muchas ocasiones, no en todas, porque incluso en la familia tradicional ha habido ejemplos múltiples de mujeres, de madres, amas de casa, que han sido un acicate para la lucha de sus hijos y de sus maridos, pero sí que también es cierto que ha sido muy frecuente, y yo puedo poner mi ejemplo, que ya soy mayor, de reacciones en las que las madres, las mujeres, precisamente porque han constituido históricamente una especie de infraestructura oculta de la ligazón y de la tenencia de la familia, han tenido reacciones que en algún sentido se podrían calificar de, no tanto de conservadoras como muchas veces de realistas. Por ejemplo, mi familia era de talante progresista, pero en cuanto empezaron a sospechar que yo andaba metido en cosas, hablando de la ilegalidad, pues mi madre fue la que vino y me dijo, no te metas en nada. Una reacción de más que de freno a una eventual lucha, yo creo que es una reacción que sí que se ha producido de realismo, muchas veces entendido de esa manera. Es un comentario, quiero decir, en resumen, a mí me parece que Weber lo que está diciendo es que esa posible reacción, que es muy natural y que se produce no solamente en mujeres, sino también en los padres de familia, y se ha producido en épocas anteriores, ha existido
y está ligada al hecho de que en la división sexual del trabajo en la familia, pues ese papel de preservación y de infraestructura muchas veces correspondía a la mujer, y en la medida en la que evitar el riesgo era percibido como asociado a evitar la lucha, pues esas reacciones se han producido, históricamente ha sido así. Yo creo que no hay ningún problema en entenderlo y en reconocerlo. Por otra parte, eh, no es la misma la situación actual que la de hace más de 150 años. Tener hijos hoy es una dificultad por la carrera profesional, por la vivienda, por un montón de factores asociados a la coyuntura del modo de producción capitalista en la actualidad. Mientras que tener hijos hace 150 o 200 años era asegurar el sustento futuro de la familia. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. La circunstancia, es decir, el proletario viene de prole. La prole es que era prácticamente obligada en el trabajador. No existían las pensiones. El futuro de las familias y de los mayores tenía que asegurarse a través de la multiplicación de los hijos. Y eso ha sido una realidad en España hasta los años 60, y en el mundo rural lo ha sido incluso hasta los años 80, diría yo. Es otro ejemplo de cómo los hechos sociales no pueden analizarse aisladamente, sino que han de verse en un marco histórico y en el marco de la configuración que tiene el modo de producción en cada momento histórico. Un mismo hecho tiene una significación en un momento y tiene otra en otro. Y el otro comentario que quería hacer, también a propósito de un comentario que ha sido de Manuel también, es acerca de ese optimismo tecnológico. Yo creo que sí, que ha habido un optimismo tecnológico en el marxismo, en Marx, en Engels. Marx, por ejemplo, se quedó alucinado cuando vio los avances en, no me acuerdo qué feria, Bristol o de Brighton, allá a finales, en los años 70 del siglo XIX, e hizo un comentario de que solo eso ya era un anuncio del socialismo. Entonces, ¿qué hay de cierto en eso desde nuestro punto de vista hoy, creo? Yo creo que es el hecho de que las fuerzas productivas sean al mismo tiempo destructivas y que se desarrollen bajo la férula del capitalismo, no puede tampoco hacer olvidar que desde un punto de vista marxista y desde el punto de vista de lo que ha sido el socialismo moderno y por lo tanto el comunismo, lo que lo distingue del socialismo utópico en el siglo XIX es el hecho del énfasis en las condiciones que posibilitan un programa de emancipación. Y esas condiciones son condiciones en buena parte o en una parte principal materiales. Hay un pasaje de Marx muy claro en el tomo tercero del Capital, donde dice que el comunismo es el reino de la libertad, y el reino de la libertad es lo que empieza después del trabajo. Es decir, si bien es cierto que nosotros no podemos, y yo creo que nunca ni Marx, ni Engels, ni nadie, ni Bebel en este texto, confiaron en que un desarrollo de las fuerzas productivas automáticamente iba a conducir al socialismo. Yo creo que eso no se encuentra en ningún sitio. Pero si alguien lo interpretó así alguna vez, evidentemente estaba equivocado. Sin embargo, eso no
significa que haya que echar al bebé con el agua sucia. Es decir, sí que es cierto que si entendemos el comunismo y el socialismo como etapa previa, como un sistema social en el que todos puedan decidir sobre todo y hacer de todo de manera acordada y regulada, pues ese sistema social tiene que basarse en la socialización del conocimiento y tiene que basarse en la posibilidad en tener un mínimo de ocio. Es decir, es muy difícil pensar en un régimen socialista pues en la Grecia clásica o, o hace 400 años, cuando había que trabajar los que trabajaban de sol a sol para que una pequeña minoría tuviese el ocio suficiente como para poder escribir pergaminos, manuscritos, libros, tener universidades desde el siglo XIII y producir todo eso que llamamos cultura y que tanto apreciamos, pero que era producido por una minoría ociosa, en el sentido de que no tenía que ganarse el pan, porque el nivel de productividad del trabajo era muy bajo. Entonces, el elemento que yo considero ineliminable y contrautópico y contra todo tipo de visiones edulcoradas de lo que tenga que ser la emancipación humana, es que esa emancipación tiene unos presupuestos materiales que tienen que hacer posible el ocio extendido y repartido de cuanta más gente mejor. Y eso es a lo que los clásicos se han referido siempre bajo el concepto del desarrollo de la productividad del trabajo humano, con independencia de que obviamente esa productividad se produce bajo la dirección para el objetivo de la acumulación del capital durante el régimen capitalista. Pero el hecho de que hoy día pues esté ya sobre la mesa la jornada laboral de 4 días y se esté hablando, pues no es un hecho negativo, es un hecho positivo desde el punto de vista de la emancipación de la mujer, del hombre, de la sociedad, del género humano. Entonces, yo creo que eso es una tesis del materialismo histórico que desde mi punto de vista no está superada. Lo que sí que no es que esté superado, sino que nunca ha sido cierto, es que es una interpretación que muchas veces interesadamente se agita como un muñeco, como un espantapájaros, como maniqueamente, de que el marxismo ha creído que pues por un mero desarrollo de las fuerzas productivas se iba a conseguir todo y que eso era una cosa puramente automática y determinista. Yo creo que eso no se puede encontrar en ningún texto. Eso es confundir dos hechos. El hecho cardinal es el hecho de que la liberación, la emancipación, necesita del tiempo libre para estudiar, para cultivarse, para comprender la sociedad, comprender la naturaleza, y eso solamente lo da un determinado grado de desarrollo de, llamémosle, fuerzas productivas, llamémosle de la eficacia del metabolismo del hombre, de la sociedad con la naturaleza, como se le quiera llamar. Y esa es la tesis central del marxismo, creo yo. Gracias, Manuel. Voy a leer también los últimos comentarios del chat que yo creo que van un poco relacionados y creo que Manuel ha respondido un poco, pero bueno, para que también queden leídos para la grabación. Miquel dice, bueno, las máquinas más que un medio de liberación son un medio de producción masiva, producción que especializa y compartimentaliza el modo de producción, el modo de producir, alegando a la persona trabajadora de su capacidad de producir todo el producto por completo.
desde el principio hasta el final. La máquina es el modelo a seguir de la dependencia a la producción en cadena, y la persona productora es prescindible totalmente por la máquina y por ser arrebatado de la sabiduría de producir todo el producto. A la mujer se le ha podido liberar del trabajo doméstico con máquinas, pero se ha justificado que ese trabajo era de la mujer y que estaba dirigido para ella porque era un trabajo feminizado. Luego creo que después, cuando Manuel ha ido desarrollando sus reflexiones, ha puesto Miquel también, creo que debe estar integrado el punto de vista tecnológico, el social y el ecológico. No sé si el propio Manuel o Carmen o alguien quiere comentar algo al respecto de los comentarios. Es verdad que o sea, es un tema que yo creo que Manuel ha sintetizado bastante bien, pero que da para un seminario en sí mismo. Y un comentario muy breve a propósito de lo que dice Miquel. ¿Ha de estar integrado el punto de vista tecnológico, social y ecológico? En efecto, por supuesto que sí. Y yo creo que lo esencial que el socialismo dice y que el marxismo dice es que esa integración, que es una aspiración, ¿de dónde proviene? ¿Por qué tenemos hoy una conciencia ecológica más o menos nublada, más o menos correcta, más o menos extendida? Tenemos conciencia ecológica porque tenemos conocimiento. Sabemos que hay una relación entre contenido de CO2 en la atmósfera, incremento de la temperatura conduce a esto, a lo otro, a lo otro. Es decir, tenemos conocimiento. La conciencia ecológica proviene de que hay un conocimiento. Y ese conocimiento, lo esencial del comunismo es decir que las decisiones que haya que tomar de desarrollar esto o de impedir el desarrollo de esto u otro, han de ser decisiones tomadas colectivamente y por lo tanto basadas en el conocimiento. Y para llegar a ese punto es para lo que los clásicos o lo que los clásicos vieron anunciado en el momento en el que la producción se tecnologizaba o se cientificaba, porque a partir de ese momento el propio trabajador necesitaba poseer ciertos rudimentos de cosas que antes no conocía, y no se trata, por lo tanto, de decir, no, es que hay que desarrollar ilimitadamente la productividad o la eficiencia, no. Lo que hay que hacer es poder decidir entre todos si eso se hace o no se hace. Conocer cuáles son las consecuencias de que se haga y las consecuencias de que no se haga. Y ese tipo de organización social, el tipo de organización que puede permitir eso, una discusión colectiva, un ponderar los pros y los contras de una decisión tecnológica u otra, es una que ha sustraído al mercado y a la iniciativa privada todas esas decisiones. Y eso es el socialismo. El socialismo es la organización social que tiene que hacer posible que en vez de ser unos particulares los que toman las decisiones por todos, pues sea la comunidad basada en un conocimiento fehaciente la que tome esas decisiones, que en unos casos podrán ser hacer muchas presas y en otros casos podrá ser hacer ninguna presa. Eso no es lo esencial. Lo esencial es que esa capacidad de decisión se ha extendido a la sociedad y la sociedad tiene el poder de tomar esas decisiones. Bueno, yo por comentar también a la segunda parte del comentario que ha dicho que a la mujer se le ha podido liberar del trabajo doméstico con máquinas, pero se ha justificado que ese trabajo era de la mujer y que estaba dirigido para ella porque es un trabajo feminizado. Creo que eh, así redactado, o sea, yo creo que nos podemos remitir a las sesiones anteriores en las que hemos visto por qué ese trabajo era feminizado
o sea, por qué las mujeres eran quienes realizaban ese trabajo, de dónde viene ahí y en qué momento como nos explicó David en la última sesión, en qué momento empieza a convertirse ese trabajo una carga para el conjunto de la sociedad y sobre todo eh, para la clase capitalista porque necesita que la mujer se incorpore, ¿no?, al mercado laboral. Entonces, así redactado, eh, ¿no?, a la mujer se le ha podido liberar del trabajo doméstico con máquinas, eh, pero se ha justificado que ese trabajo era de la mujer. No, o sea, yo no creo que sería correcto explicarlo así, por cómo lo hemos ido viendo en el seminario. O sea, era un trabajo feminizado por, bueno, ya ahora tampoco no es por explicarlo todo ahora, ¿no?, pero por la división sexual del trabajo que se dio eh, dentro de la familia, que luego con la aparición de la propiedad privada excluía a la mujer de la producción social porque no era el trabajo que ella estaba realizando, se queda en el ámbito doméstico, eso no choca con las relaciones eh, productivas que se dan ni tanto en el esclavismo ni en el feudalismo, y es cuando llegamos al capitalismo que empieza esto a chocar y y tienen que empezar a pensar maneras de las que sacar a la mujer del hogar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, que yo así redactado no lo vería. También eh, por recuperar una parte del texto de Bebel sobre esto, en las páginas 353, 352, creo que es, no, perdón, 351, 352, dice, eh, por lo tanto, la evolución de nuestra vida social no tiende a relegar una vez más a la mujer en la casa y en el hogar, sino que reclama la salida de la mujer fuera del estrecho círculo del hogar y su plena participación en la vida pública, en la que ya no se contará únicamente con los hombres solos y también en las tareas de la humanidad. Eh, y también creo que va en la misma línea del siguiente comentario que ha hecho Elba, que en los trabajos de cuidados ya se están probando robots, por ejemplo, en residencias, en atención domiciliaria, incluso en enfermería. Eh, Luego, Miquel ha dejado otro comentario que yo creo que va dirigido a Manuel. No sé si lo has podido leer, si quieres responder, si no, cualquier otra persona que quiera responder también, claro. Dice, hoy la persona trabajadora tiene más tiempo libre porque tenemos menos tiempo de trabajo, pero estamos más ocupados con la propia oferta del mercado, redes digitales, consumismo, individualismo. Y luego, no, y que luego que está de acuerdo con la planificación colectivista de Manuel, que ha planteado Manuel. Eduardo. Sí, pues bueno, estaba yo hojeando las páginas del libro y me he topado por casualidad con un capítulo con un tema interesante, ¿no?, que es el capítulo 30, la cuestión de la población y el socialismo. Y empieza con la sección temor a la superpoblación, ¿no? Y bueno, un poco aquí habla, ¿no?, de aquella época, de las teorías maltusistas, ¿no?, bueno, de, bueno, de que solo las guerras y la miseria regularían la población, la cantidad de seres humanos que pueden existir y tal. Y bueno, también hablan bueno, de que recetan pues abstinencia y la procreación de hijos. No debería casarse quien no disponga de medios suficientes para alimentar a la familia y tal, ¿no? Y eso un poco, bueno, no lo he leído entero, es que lo acabo de encontrar ahora, como he dicho. Un poco interesante también, ¿no?, encontrarle paralelismos con la actualidad, ¿no?, de muchas, bueno, tendencias, ¿no?, que un poco, bueno, pues para salvar el planeta hay que tener menos hijos, no tenerlos directamente, ¿no? Y bueno, yo lo dejo ahí, ¿no? Yo me lo leeré luego con tranquilidad. Y bueno, no sé si alguien, si ya habéis leído esta sección, tenéis alguna idea. Elba dice ahora el tema de la familia monogámica por el chat.
Bueno, que iba a decir de lo que ha comentado de de la superpoblación y todo eso, realmente es que ahora mismo no lo recuerdo y es verdad que no, para esta vez la verdad que solamente me he centrado en los otros capítulos, pero bueno, son temas también de completa actualidad, efectivamente. O sea, los problemas de sobrepoblación y demás no solamente se limitan al maltusianismo de su momento, sino que efectivamente pues están ahí. Pero realmente no puedo decir más nada porque no recuerdo bien qué decía Beben, la verdad. O sea, no. Vale, pues si no hay más aportaciones, vamos a ir, si os parece, cerrando ya la sesión de hoy. Muchas gracias, Carmen, otra vez por la presentación y gracias a todas las que habéis participado, que creo que ha estado bien la sesión a nivel de participación. Por comentar y adelantar algo, en la próxima sesión vamos a terminar ya con el tercer bloque eh, y vamos a ver una explicación sistemática de la situación de la mujer en el capitalismo y cómo surge el problema de la mujer o la cuestión de la mujer, tomando como referencia el texto de Kolontai y la mujer en el desarrollo social, del cual ya vimos las primeras 4 conferencias hace, no me acuerdo, hace 2 sesiones, me parece, 2 o 3 sesiones. Entonces, pues nada, nos vemos pronto y que terminéis bien el día. Un saludo.